que es referente a los temas de rabia y peste, ¿no? que nos corresponde. Entonces, vamos rápidamente a ello. Listo. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Lo que pasa es que no los puedo ver. No puedo escuchar. Así, por favor. Ya. Listo, entonces. Muy bien. Vamos a empezar con el tema de rabia, entonces, primero. Y vamos a ver que la rabia humana pues, es una zoonosis, ¿no? Producida por el virus que lleva el mismo nombre, el virus de la rabia. Es un virus neurotropo, es decir, tiene predilección por las vías neuronales. De hecho, se transporta por los propios axones neuronales y que va a causar una encefalomielitis aguda, ¿no? En todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre, por supuesto, ¿no? Va a ser transmitido fundamentalmente por la mordedura de algún animal infectado, ¿no? Y por lo menos para la gran mayoría de personas es usualmente mortal sin un tratamiento oportuno o si no reciben la vacuna adecuada, ¿no? Entonces, aquí tenemos el filum de este virus, familia Rhabdoviridae, especie rabia, y hay dos cepas, ¿no? El virus Calle y el virus fijo. El de Calle tiene un periodo de incubación más prolongado, variable, y llega a invadir glándulas salivales, ¿no? Y va a dar los famosos cuerpos de Negri, ¿no? Que se han considerado siempre un hallazgo patognomónico en la anatomía patológica, ¿no? Mientras que el virus fijo tiene un periodo de incubación más corto, ¿no? Que puede ser bastante, mucho más corto que el anterior, no invade glándulas salivales, es decir, no llega hasta ese punto, y no produce cuerpos de Negri. Es decir, el virus fijo normalmente tiene una evolución bastante tórpida, ¿no? Y vamos a ver que esa evolución va a generar los cuadros de alta mortandad y de rápida letalidad, ¿no? Es un virus ARN monocatenario, ¿no? Que tiene esta forma como si fuera una bala, un extremo recto, digamos, y en otro más ovalado. Puede ser eliminado, vean, por agua jabonosa, por eso es tan importante lavar las heridas en contexto de una mordedura, ¿no? En una concentración mínima del 20% de agua jabonosa, la luz ultravioleta también lo puede eliminar, el alcohol etílico, los amonios cuaternarios también lo pueden eliminar. ¿Cuáles son los reservorios y ciclos biológicos, no? Aunque todas las especies de mamíferos son susceptibles a la infección por este virus, unas pocas especies son reservorios importantes para el mantenimiento de este en la naturaleza, ¿no? Y de manera general registramos dos ciclos de transmisión, ¿no? Uno la urbana y otra la silvestre. En la rabia urbana básicamente es el perro, el principal reservorio y transmisor de la infección, mientras que el murciélago hematófago lo es en la rabia silvestre. Otros animales también lo pueden hacer, como civios, algunos felinos también lo pueden hacer, pero digamos, epidemiológicamente es el perro y el murciélago los más importantes, ¿no? Son el perro y el murciélago los más importantes. De hecho, el perro es el principal transmisor, el 90% de los casos de rabia urbana se da a través de él. Otro, como dijimos, los gatos, incluso el ganado vacuno, caballos, carneros, cerdos pueden hacerlo eventualmente. Y hay que recordar que otros animales más pequeños, otras aves o anfibios, no lo hacen normalmente. Y eso es porque
por ejemplo, en el caso de los pequeños roedores, como el ratón, la rata, si es que fueran afectados por el virus de la rabia, mueren rápido. Antes de que puedan desencadenar algún proceso encefalomielítico que los torne agresivos, ¿no? Con el potencial para morder, que es lo que ocurre cuando el perro, el gato u otro animal está muy afectado, es decir, está completamente alterado, entonces ante cualquier impulso, ante cualquier, digamos, evento que lo estimule o en el cual sienta peligro, va a atacar o va a reaccionar de esa forma, ¿no? En cambio, esos pequeños roedores mueren rapidísimo, ¿no? Mueren paralizados rápidamente y no suelen tener esa expresión de llegar a morder, ¿no? O de tornarse agresivos. Por eso es que no se consideran como transmisores de la rabia. Dentro de la rabia silvestre ya dijimos el murciélago vampiro, la especie es el Demodus rotundus, el cual es chupa sangre, digamos, ¿no? Por lo tanto podría transmitir la rabia al humano. Y otros animales silvestres, como ya dijimos, los simios, los mapaches, los tejones, los monos también lo pueden hacer, ¿no? Es frecuente que en las zonas donde existen estos vampiros, como se le llaman a estos murciélagos, ¿no? que chupan sangre, ocurre este tipo de lesiones. Vean esas pequeñas lesiones que aparecen que a veces pueden pasar desapercibidas, ¿eh? Es decir, no sienten el lancetazo, digamos, no se siente esa mordedura, no suele ser bastante agresivo, digamos, muy lacerante en la piel, ¿no? Y muchas personas lo notan como una pequeña herida, simplemente, ¿no? Una pequeña lesión, pero la gente que vive en zonas endémicas está bastante familiarizada con eso. Es sobre todo una lesión que suele no cicatrizar, o sea, empieza a sangrar muy, digamos, no para, ¿no? Es como una pequeña lesión que sigue sangrando, ¿no? Que sigue sangrando, ¿no? Entonces, en una zona endémica donde se han registrado estos murciélagos que chupan sangre, existen este tipo de lesiones, hay que considerar que la persona puede haber sido infectada por rabia, ¿no? Hay que asumir esa posición, ¿no? Entonces vean las diferentes zonas donde se han descrito en el Perú, ¿no? En Puno, en Amazonas, Lima, estas lesiones características de la mordedura por estos murciélagos. Entonces, el ciclo de transmisión se va a dar en estos dos entornos, tanto silvestre como en el entorno urbano, digamos, ¿no? En el entorno silvestre, ya dijimos, sobre todo son estos murciélagos hematófagos, ¿no? Los que van a transmitirlo, los otros animales lo tienen también, ya hablamos sobre eso, y eventualmente algunos de estos pueden morder o atacar a los animales domésticos, como son los perros o gatos, y estos podrían transmitirle al hombre, o igual ocurre con algunos herbívoros domésticos que son afectados o atacados por estos murciélagos, que también chupan sangre de estos y pueden transmitir la rabia y eventualmente alguno de ellos al hombre, ¿no? Eventualmente, obviamente, también el murciélago, como ya vimos, directamente al hombre, o estos animales silvestres también eventualmente al hombre directamente. Entonces, hay varias formas por las cuales podría transmitirse la rabia al humano, ¿no? Digamos, el número de muertes provocadas cada año por rabia en el mundo alcanza casi 50.000, según la OMS, estos datos del 2015. Asia y África son los continentes con más casos de rabia humana, el 95% del total se registran en estas zonas, obviamente por la zona silvestre o los animales que tienen en su entorno, que son los que principalmente lo transmiten. La India y la China son los que cuentan casi 30.000 muertes al año aproximadamente, es decir, cargan con más del 70% de todos los casos. Y obviamente en las zonas rurales se da la mayor cantidad de casos, ¿no? En Latinoamérica, de hecho, Brasil, Perú y casi todos los países reportan importantes casos de rabia, de hecho que está señalizado básicamente en las zonas tropicales, ¿no? En el Perú,
digamos que este es el mapa que se tenía hasta entre el 2015 y 2017, ¿no? Los últimos casos reportados de rabia canina como tal, vean, se dio en el sur del país, en la zona de, de Puno, que estaba en colindancia con Bolivia, ¿no? Cuando se hicieron los estudios, finalmente se demostró que los animales, los perros que estaban contagiados de rabia en ese entorno, se había dado porque estos obviamente estaban en la zona de frontera, Bolivia descuidó un poco la vacunación de estos perros callejeros y estos probablemente hayan pasado la zona de frontera o hayan atacado a algunos otros perros y estos hayan podido desencadenar los casos que se reportaron en el 2017, si no me equivoco, fueron los últimos casos reportados en el Perú como rabia silvestre, no, perdón, como rabia urbana, digamos, rabia canina. Mientras que los casos de rabia silvestre sí se reportan normalmente en toda la zona de la selva, ¿no? Pegada a esa zona, básicamente por los murciélagos que ya habíamos mencionado. Aquí también tienen alguna data, ¿no? Sobre los casos de rabia silvestre y rabia urbana. Entonces, la rabia urbana ha disminuido de manera importante gracias a las campañas de vacunación, sobre todo que se hacen para los perros en general y también para los perros callejeros, mientras que la rabia silvestre sigue manteniendo brotes esporádicos, básicamente porque, bueno, es difícil manejar en el entorno silvestre a todos estos animales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ruta de infección de este virus rábico? Digamos, el perro mordido por un animal rabioso, ¿no? Atacado por un zorro, un lobo, etcétera, o un animal en la zona de la selva, por ejemplo, podría ingresar por la herida, ¿no? A través de la saliva de estos animales ingresa el virus de la rabia. Entonces hay que entender que para que haya llegado ese virus a la saliva ha seguido todo un trayecto, o vamos a ver, ¿no? Desde que también fue mordido probablemente, ha pasado por todos los nervios, ha viajado hasta el cerebro y del cerebro ha salido y ha bajado hacia las glándulas salivales. Es el trayecto que sigue. Entonces, para cuando ya ha llegado a las glándulas salivales, ya está el paciente, en este caso el animal está con una encefalitis, ¿no? Y uno de los pocos eventos previos a morir, porque es mortal usualmente, es atacar a otro animal, básicamente porque se sienten muy, eh, eh, digamos, alterados, ¿no? Les provoca una encefalitis, entonces están muy, muy tranquilos y en ese contexto pueden atacar, ¿no? Entonces, una vez que el animal es mordido a través en la herida, ¿no? Estos nervios se propagan a través, perdón, los virus se propagan a través de los nervios, ¿no? Y van siguiendo un trayecto, digamos, retrógrado al camino de los nervios, entonces van hacia la zona de la columna, hacia la médula espinal, ¿no? Y de estos van a ascender hacia el encéfalo, ¿no? Entonces, el virus incuba en el cuerpo del animal aproximadamente 3 a 12 semanas, que es lo usual. Ya dijimos que hay algunas cepas que son mucho más agresivas, pero es la menor cantidad de casos. Y durante todo ese tiempo, el animal no tiene signos de enfermedad, ¿no? No va a mostrar signos de enfermedad. Y para cuando ya alcanza el cerebro, el virus se replica, ¿no? Pasando luego de eso hacia las glándulas salivales. Y en ese momento, cuando ya ha afectado el cerebro y está descendiendo hacia las glándulas salivales, es que el animal comienza a mostrar los signos de la enfermedad, ¿no? Es agitación, es encefalitis, y por tanto el animal infectado muere de los 7 días de iniciar la enfermedad, ¿no? Entonces digamos que ese es el ciclo que sigue la infección o la enfermedad en los animales, en este caso el perro, ¿no? En el humano ocurre básicamente lo mismo, ¿no? Normalmente la mordedura ocurre en las extremidades inferiores, ¿no? Y como sabemos ahora que los virus viajan a través de los nervios,
¿no? La gravedad del cuadro se va a dar, digamos, inversamente proporcional a la longitud del nervio. Es decir, mientras más largo sea el trayecto que tenga que ser el virus para llegar al cerebro, el cuadro va a ser, digamos, más benigno. ¿Por qué? Porque nos da tiempo a actuar rápidamente para evitar, digamos, para poder vacunar a la persona y ayudarla, digamos, a que genere los anticuerpos adecuados, ¿no? En cambio, cuando la mordedura, por ejemplo, ocurre muy cerca al cerebro, ocurre, por ejemplo, en cuello, ¿no? O en rostro, el trayecto que tiene que seguir el virus a través de los nervios es más corto, ¿no? Con lo cual, así vacunemos, de repente no va a dar tiempo a que se generen los anticuerpos adecuados, ¿no? Pues una mordedura a nivel de la zona de la cintura escapular para arriba es mucho más grave siempre, ¿no? Se ha calculado más o menos la velocidad de avance en unos 3 milímetros por hora, más o menos. Este es el promedio, ¿no? Eso obviamente puede variar. Se une a receptores nicotínicos, no sé digamos, el trayecto, su puerta de entrada para continuar el trayecto neuronal. Y como dijimos, la lesión patognomónica es el hallazgo de los cuerpos de Negri, que de hecho es lo que se busca en las anatomías patológicas de los animales sacrificados, ¿no? Entonces, la replicación vírica inicia inicialmente en la zona de mordedura, luego asciende por los nervios hacia la médula espinal, luego va a ascender por esta hasta el sistema nervioso central, va a empezar a replicarse este nivel, va a afectar sobre todo a las zonas del hipotálamo y luego va a ir hacia los nervios periféricos nuevamente, es decir, por eso se puede ir hacia la conjuntiva, hacia la córnea, puede ir a la glándula salivar, que es lo más común, y podría llegar o retornar nuevamente hacia los nervios sensoriales en la piel. Pero digamos que para cuando ya ha llegado ahí, probablemente ya ha matado a la persona, ¿no? Porque el pasaje por el cerebro es lo que va a generar el cuadro de mayor gravedad. Bien, entonces, el periodo de incubación en promedio o un rango se ha dado entre 30 a 90 días, que es la cepa más común. Entonces, eso va a ocurrir desde la mordedura, inoculación del virus, luego la multiplicación, el tejido celular subcutáneo, y luego el ingreso por el sistema nervioso periférico, ¿no? En la fase prodrómica, ¿no? Cuando está ingresando al sistema nervioso central, no puede haber ciertas alteraciones sensoriales en el sitio de ingreso del virus, ¿no? Puede haber ciertas parestesias en la zona de mordedura, pero ya cuando está entrando al sistema nervioso central, puede haber ciertos escotomas, ¿no? Que suelen referir inicialmente. Para cuando ya llegan a establecerse en el sistema nervioso central, va a haber dos formas de presentación importantes, ¿no? Una, la etapa de excitación y otra, la etapa paralítica, ¿no? Hay diferentes factores que determinan por qué algunos van, digamos, expresan más una fase de excitación que una fase paralítica. A veces se dan en seguidilla, primero excitación, luego paralítica, otros solamente paralítica, otros excitación, ¿no? Entonces, digamos, esas dos variedades de presentación que a veces se pueden presentar de manera conjunta también, ¿no? Es decir, en seguidilla o secuencialmente. Entonces, si pasa esta fase, se irán hacia una diseminación centrífuga, es decir, regresarán, digamos, hacia el trayecto periférico de los nervios, llegando a las glándulas salivales, glándulas sebáceas, suprarrenales, córnea, que es el trayecto que normalmente hacen. Entonces, por eso es que el animal, cuando muerde, ¿no? Es que tiene el virus ya en las glándulas salivales y de esa manera transmite la infección, ¿no? Y, como dijimos, lamentablemente es altamente mortal. Entonces, como les decía, la fase de excitación o la forma de presentación solamente con excitación suele ser la más frecuente, la más característica de hecho, mientras que la fase paralítica se da en menor cantidad de casos, ¿no?
Eso también lo habíamos mencionado al inicio, de por qué algunos animales no transmiten, es porque algunos van directo a esta fase paralítica, de manera que no tienen oportunidad de transmitir el virus a otros, ¿no? Entonces, en esta fase de excitación, que podría durar 2 a 14 días, va a empezar con desorientación, alucinaciones, agresividad, hiperreflexia, ¿no? Cierta rigidez de nuca, fasciculaciones, convulsiones y los espasmos laringios, que es lo muy característico, ¿no? Desencadenados por algún estímulo, como ruidos fuertes, luz, agua, aire. Entonces, la persona hace ese espasmo laringio, esa sensación de ahogo, que hace que la persona salive en demasía, y eso se ha visto como muy característico en algunos pacientes, ¿no? Y luego la hiperreactividad del sistema autónomo. En la fase paralítica, ¿no? Va a haber alteraciones motoras y sensitivas que se instalan en regiones cercanas a la mordedura, y luego va a ocurrir como una parálisis flácida ascendente, ¿no? Similar a un Guillain-Barré, va perdiendo ciertas funciones, ¿no? Ascendentes, ¿no? Pasando por las extremidades inferiores y ascendiendo posteriormente, y va a llevar a disturbios respiratorios, pérdida de control esfinteriano, parálisis vulvar, y que progresivamente va a llevar a estupor, coma y finalmente la muerte. Como les decía, algunos en la fase de excitación mueren, algunos de la fase de excitación pueden pasar a la fase paralítica y igual en ese contexto pueden morir, lamentablemente. Muchos de los diagnósticos son post-mortem porque a veces no se tiene el dato, digamos, preciso de qué ha ocurrido la mordedura. Cuando se tiene, obviamente, la sospecha es mucho mayor. Entonces, en un cuadro clínico que es posible, digamos, o compatible, tenemos la exposición a un animal potencialmente infectado, se puede hacer una inmunofluorescencia directa en biopsia córnea, por ejemplo, un folículo piloso raspado de la mucosa lingual, tratando de buscar el virus directamente. Se puede hacer PCRs o cultivo del virus en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? O detección de anticuerpos, digamos, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es buscarlo en córnea. Una fluorescencia en córnea directa puede dar el diagnóstico fácilmente, ¿no? En otros casos, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y ya digamos, en el contexto del paciente fallezca, buscar estos cuerpos de Negri famosos, ¿no? En las astas cerebrales, ¿no? Se puede buscar antígenos por anticuerpos fluorescentes también, ¿no? Aunque eso no se hace de rutina en nuestro entorno. Entonces, ¿qué hacemos ante el contacto con un animal con sospecha de rabia, ¿no? Primero, el manejo de la herida y catalogar el tipo de exposición. Es importante el manejo de la herida. Ya hemos visto que el virus puede ser inactivado por agua jabonosa, así que va a ser importante hacer el lavado de la herida, ¿no? Luego, si es posible, la captura y observación del animal agresor, ¿no? Hay que observarlo básicamente, si el animal de repente muestra signos de infección, está agitado, está, digamos, hiperexcitado, digamos, ¿no? Por la encefalitis que pueda presentar, y definir rápidamente el uso de suero antirrábico o la vacuna antirrábica en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, lo primero, el tratamiento de la herida, importante, una limpieza inmediata con abundante agua y jabón, eso es muy importante, ¿no? Se recomienda no suturar la herida, ¿no? Porque se puede infectar, ¿no? Entonces hay que evitar, digamos, eso haciendo lavados frecuentes. Por lo tanto, no se recomienda digamos, de manera rutinaria suturar. Es cierto que cuando hay un gran colgajo, cuando de repente es una herida de regular consideración, se pueden afrontar, se pueden poner puntos, digamos, para aproximar los tejidos, pero si es más pequeña, no suturarlo, ¿no? Se le puede dar antibióticos si hay signos de infección. Algunos protocolos contemplan que siempre debe dársele
básicamente por este tipo de bicho, la Pasteurella multócita, que está muy frecuentemente en la boca de estos animales, sobre todo los cánidos, en cuyo caso el amoxiclavulánico o la doxiciclina pueden ser buenas opciones en este contexto, ¿no? La vacuna antitetánica también se recomienda, digamos que ese es el manejo inicial de las heridas en todos los casos, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que luego de que una persona entre en contacto con el virus de la rabia, va a ocurrir este periodo de incubación, ¿no? Puede ser más o menos variable. Luego van a aparecer el prodromos y el estado de excitación y finalmente la muerte. Entonces, hay que entender que hay que tratar de intervenir lo más temprano posible, ¿no? Hay intervenciones pre-exposición, lo vamos a ver posteriormente, pero lo importante es este tratamiento post-exposición. Cuando hay sospecha, definimos rápidamente que hay una alta probabilidad de rabia, hay que intervenir tempranamente, ¿no? Porque mientras más temprano se puede intervenir, más probabilidad tendremos de generar la inmunidad que necesita la persona para luchar contra el virus, ¿ya? Porque no hay un tratamiento antiviral contra la rabia, lo que hay que tratar es simplemente de tratar de generar inmunidad en la persona para que genere los anticuerpos para que pueda luchar contra el virus de la rabia, ¿no? Entonces, mientras más tiempo tardemos, el tratamiento básicamente con vacuna va a ser óptimo mientras más temprano se pueda dar. Luego clasificamos la exposición, podemos clasificarla en leve o grave, digamos. Leve sería una lesión, mordedura o arañazo única o superficial, ¿no? Localizada en cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos de la mano, ocasionado por perros, gatos conocidos sin sospecha de rabia, ¿no? En ese caso consideramos leve la lesión, ¿no? Y será grave cuando esta mordedura, arañazo, está localizada en cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos de mano, por animales domésticos con o sin sospecha de rabia. Es decir, la ubicación ya da gravedad, ¿no? Si estas lesiones son múltiples, profundas o desgarradas, más riesgo también, porque es más fácil que puedan viajar por los nervios. Si son animales desconocidos, ya con nota gravedad, ¿no? Porque no vamos a poder observar a ese animal, porque no, es prácticamente imposible que esté vacunado contra la rabia. Si los animales que han mordido, digamos que son perros o gatos conocidos, mueren en los siguientes 10 días, es de riesgo, esos animales deben ser sacrificados para buscar estos cuerpos de Negri en sus cerebros. Y igual, si los animales son silvestres, como murciélagos, monos, zorros, y que puedan transmitir la rabia, también se considera grave. Entonces, solo consideramos leve cuando es cualquier lesión que no sea cabeza, ¿no? O pulpejo de los dedos, y que sea un animal conocido, sin sospecha de rabia, ¿no? Todo lo demás será considerado grave. Entonces, lo ideal es tratar de observar al animal agresor. Si en la observación manifiesta signos de rabia, ¿no? O muere durante la observación, debe ser sacrificado y buscar estos cuerpos de negre, ¿no? Debe darse la preservación adecuada del cerebro con la finalidad de poder establecer el diagnóstico definitivo de rabia, ¿no? Entonces, más o menos dependiendo de cómo hayamos clasificado la lesión, podemos hablar de qué profilaxis podemos indicar, ¿no? Hay que indicar que cuando solamente son lametones, en piel intacta, por ejemplo, los animales, no se considera de riesgo. Si es superficial, ya dijimos, ¿no? Puede valorarse vacunación y tratamiento local de la herida que ya dijimos. Y en la clase 3, cuando ya es una herida profunda, es considerada una herida grave, es sí o sí la vacunación rápidamente e incluso administrar inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Aparte del tratamiento local de la herida.
¿no? Entonces, el detalle será encontrar esta inmunoglobulina antirrábica, porque lamentablemente no se tiene ese producto de rutina en todos los establecimientos. ¿Qué vacunas tenemos para colocar para la rabia? Aquí tenemos algunas recomendaciones de esquemas, ¿no? En los no inmunizados previamente o los inmunizados previamente. Se puede dar la globulina inmune antirrábica si es que se dispusiera de esta ante una forma grave, por ejemplo, le daríamos 20 unidades por kilogramo de peso corporal, una sola dosis, ¿no? Algunos infiltran en el sitio, ¿no? Si fuera posible, pero con que le den una sola dosis es suficiente, ¿no? Luego se pueden dar alguna de las dos vacunas disponibles, ¿no? La vacuna de diploide de células humanas o la de cerebro embrión de polio, ¿no? Que son las que se pueden utilizar o las que están usualmente disponibles. Se prefiere la vacuna de células diploides humanas, está la HDSCB, ¿no? Porque tiene menos riesgo de alguna reacción alérgica, ¿no? Se recomiendan dosis a los 0 días, 3, 7, 14 y una dosis más a los 28 días en inmunocomprometidos, ¿no? Si ya está vacunado previamente, solamente unas 2 dosis más a los 0 y 3 días como un refuerzo, ¿no? Ya se le ha vacunado previamente, pero se le puede dar esta rutina. ¿En quiénes indicamos esta vacunación previa? Personas de alto riesgo como son los veterinarios o los que trabajan en zoológicos, ¿no? El suero antirrábico, ya dijimos, lamentablemente, el problema es que no se dispone de esto de rutina. A veces lo tiene el Instituto Nacional de Salud, hay que buscar, hay que tener contactos ahí para tratar de buscar cuando se requiera, pero lamentablemente no se tiene de rutina en todos los establecimientos, ¿no? Hay dos tipos, uno es el suero equino hiperinmune, otro es la inmunoglobulina antirrábica humana. De hecho, que la segunda es la que se prefiere porque este suero equino obviamente puede tener algunos riesgos, sobre todo de desencadenar enfermedad del suero o alguna reacción alérgica mayor, ¿no? Normalmente son 20 unidades por kilo, dosis única, ¿no? Hay que dar una dosis única y debe darse lo más temprano posible. O sea, es poner rápidamente la inmunoglobulina y vacunarlo posteriormente, ¿no? Si la lesión ha pasado mucho tiempo, ya tiene más de 3 a 4 días, hay que vacunarlo nada más. Hay que vacunarlo, ya la acción de la inmunoglobulina no va a tener mayor efecto, ¿no? Entonces, dentro de las vacunas antirrábicas dijimos la de cultivos tisulares, las células diploides humanas, o los huevos embrionados en pollo, son las que, digamos, han cambiado un poco los esquemas también, ¿no? Porque vamos a ver que, creo que por ahí lo vamos a mencionar, hay otro tipo de vacuna que es mucho menos amigable, digamos, que esta, ¿no? Su dosificación, como vamos a ver. Los esquemas son, ya dijimos, 0, 3, 7, 14 o 28 días, sobre todo en inmunocomprometidos, es una dosis de 1 ml intramuscular. No, intradérmica se ha visto que también es altamente inmunogénica y también podría ser costo efectivo, pero se le puede dar también igual en ese tiempo, ¿no? Este tejido nervioso del cerebro de ratón lactante se utilizaba antes, esta es la que se tenía antes. Actualmente, como ya dijimos, la que trae más es la célula diploide humana. En el caso de esta de tejido nervioso de cerebro de ratón, se colocaba subcutáneo periumbilical, ¿no? Y se recomendaba un régimen reducido, 7 dosis nada más, alrededor del ombligo, ¿no? Mientras el clásico era 14 dosis consecutivas que quería colocarle alrededor del ombligo, con lo cual el cumplimiento de esta vacuna era complicado, ¿no? Difícil que vaya 14 días a colocarse esa vacuna, ¿no? Entonces, por todo eso, se prefiere este tipo de células de cultivos tisulares, ¿no? De hecho, ya el ministerio trae ese tipo de vacunas. Puede haber reacciones postvacunales, de hecho que sí, reacciones locales, dolor en el sitio de inoculación, eritema, prurito,
y otras reacciones generales, ¿no? Leves como adinamia, cefalea, y sí se han reportado, pero sobre todo en las que son de cerebro de ratón o las que están hechos en embriones de pollo, más riesgo en ellos, como Guillain-Barré, una parálisis ascendente o una encefalitis perivascular, ¿no? Como ya dijimos, la preexposición se recomienda básicamente en personal de alto riesgo. Lo que se da son 3 dosis a los 0 días, 7, 21 o 28 días intramuscular en algunos trabajadores de laboratorios, zoológicos, veterinarios, ¿no? Viajeros de alto riesgo, residentes en áreas endémicas, solamente si van a hacer un trabajo muy puntual con exposición a animales, por ejemplo, ¿no? O que van a ir a una zona agreste, donde se han reportado que de repente hay murciélagos que chupan sangre, se le podría ofrecer, ¿no? Nuevamente aquí tienen una gráfica sobre los casos de rabia canina y los programas de vacunación también que, que han ayudado a disminuir estos casos de rabia, ¿no? Entonces, por eso les decía que los últimos casos reportados se habían dado justo en la frontera cercana a Bolivia, ¿no? Porque estas campañas de vacunación han permitido vacunar incluso perros que a veces son callejeros para disminuir todo este riesgo de que adquieran rabia. Y seguramente habrán escuchado acerca de esto, es el famoso protocolo de Wisconsin, Milwaukee. Esta es la única persona que ha sobrevivido a la rabia sin ser vacunado, ¿no? Porque hay otros casos de supervivencia a la rabia vacunados, ¿no? O sea, fueron vacunados, llegaron a ser encefalitis, pero sobrevivieron. Este es el único caso reportado de sobrevivir a la rabia sin ser vacunado, ¿no? Una mujer de 15 años que presentó un caso de rabia, luego se mordió por un murciélago en Wisconsin, no recibió la vacuna porque no se detectó ese dato se sacó mucho después. Entonces fue sometido varios días a una inducción farmacológica de coma, es decir, el principio de este protocolo es dormirla rápidamente antes de que llegue a esa etapa excitatoria, ¿no? Bajar la temperatura a lo mínimo, ¿no? Es como ponerla en hibernación, digamos. La durmieron profundamente y le dieron ribavirina y amantadina. La ribavirina, por decirlo así, es el imipenem de los antivirales. Cada vez que hay un nuevo arbovirus, la OMS dice, dale ribavirina para ver si algo le hace. Entonces, con todo ese protocolo, esta persona salió, ¿no? Luego de desarrollar respuesta inmunológica, es decir, comprobaron que ya tenía anticuerpos contra el virus de la rabia, la fueron sacando del coma y salió, ¿no? Se recuperó. Se ha intentado replicar esta experiencia en otros casos y no ha resultado, entonces queda un poco en el limbo cómo es que ocurrió en este caso. Se plantean algunas hipótesis como que la cepa del virus no era demasiado agresiva, ¿no? Algunas hipótesis, pero bueno, lo cierto es que esta es la única persona que sobrevivió a la rabia sin ser vacunada. Y bueno, esa era la primera parte, lo referente a rabia. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, pueden hacerla a través del chat o si desean pueden intervenir. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es el de la P. También, y vamos a ver que en el desarrollo se parece mucho a otras epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Y todavía
se siguen repitiendo en la actualidad. Se estima que a lo largo de unas 200 millones de personas, ¿no?, convirtiendo así en la enfermedad más letal de todas las conocidas hasta la fecha. Ese dato siempre hay que tomarlo con pinzas, son datos de recolección de datos, digamos, de algunos reportes históricos, de algunas estimaciones que hacen. De hecho, siempre ha habido con la controversia entre cuál enfermedad infecciosa ha matado más en todos los tiempos, y siempre va a haber la duda porque, obviamente, antes de que se pudiera tener, digamos, los cultivos, de que pudiéramos hacer PCR, o que pudiéramos hacer anticuerpos específicos contra muchas de estas infecciones, solo podemos avisorar, solo podemos aproximarnos, diciendo por las características clínicas que describían, con todo el sesgo que puede haber de eso, tratamos de aproximarnos, ¿no?, por las características clínicas, a decir, puede ser esto, puede ser lo otro, ¿no? Así que eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? La peste bubónica, que es una de las formas de presentación más usual y característica, puede tener una letalidad del 50%. La otra que todavía mantiene ese nombre de peste septicémica, aunque ya es un término un tanto antiguo, junto con la neumónica, son mortales inevitablemente, son graves cuando llegan a esa condición sin tratamiento, ¿no? Con tratamiento podemos reducir la letalidad, pero la forma neumónica suele ser grave casi siempre. Ha sido escrito en la Edad Antigua y persiste hasta los tiempos modernos. Sigue habiendo algunos brotes eventuales en algunas regiones, ¿no? Y como vamos a ver, ha tenido una serie de connotaciones a lo largo de la historia, ¿no? La palabra peste deriva del latín epidemia, y en la antigüedad se denominó peste negra, ¿no? Lesiones purpúricas, necrosis y gangrena. Entonces ahí va el primer, digamos, el punto a considerar, ¿no? Ellos llamaban peste a todo aquello que era rápidamente contagioso y que causaba mortandad, digamos, ¿no? Entonces le llamaban peste a casi todo en algunos casos, ¿no? Como peste negra, que sería, digamos, lo que se asemeja al cuadro clínico que conocemos hoy, ellos lo describían como lesiones purpúricas, necrosis y gangrena, es decir, la forma septicémica de la peste es la que describían, ¿no?, con los bubones en algunos casos. Se tienen 3 registros aproximados de esas pandemias, aunque vuelvo a repetir, es solo referencial. En Egipto y el Imperio Romano, entre los años 542 y 767 después de Cristo, le han llamado la peste de Justiniano, ¿no? 2/3 de la población fue afectada y murieron un importante número de personas, ¿no? 40 a 100 millones de muertes en esos tiempos. La segunda gran pandemia es la que históricamente todos conocen, se dio en Kafka, o inició en Kafka, en Europa en la Edad Media entre 1347 y 1351, es la famosa peste negra, cerca de 25 millones de víctimas, matando al cuarto de la población europea, ¿no? Entonces, la historia comienza con esta horda de mongoles, ¿no?, que obviamente siempre enfrentaban a todos los, digamos, a todos los europeos que tenían sus costumbres expansionistas, por decirlo así. Entonces, en esos enfrentamientos, estas hordas de mongoles los perseguían para, obviamente, defender sus territorios, ¿cierto? Entonces, en Kafka, que es esta pequeña, si lo pueden ver aquí, es un pequeño puerto, ¿no? Estos mongoles los cercaron, ¿no? A los invasores que estaban yendo a sus tierras, los cercaron y evitaron que desembarcaran. Se quedaron confinados, digamos, en estos unos castillos amurallados en Kafka, huyendo de los mongoles, ¿no? Entonces, estos mongoles, para tratar de ahuyentarlos, tenían estas catapultas, y en estas catapultas ellos empezaron a lanzarle, ¿no?, los cadáveres de las personas que morían, ¿no?, porque ellos estaban obviamente asentados en estas zonas, alrededor de estos castillos amurallados, y obviamente cuando había estas guerras era como el traslado de todas las cosas, ¿no? Venía gente que les llevaba la comida, cargaban con animales, etcétera, y con ellos
ratas, definitivamente, ¿no? Entonces, en estas guerras empezaba a morir gente, como siempre lo ha habido, y ellos los lanzaban en estas catapultas, los lanzaban en las catapultas, estos pasaban los amurallados, y estos cadáveres putrefactos muchas veces llegaban hasta, trazaban digamos, estas murallas, y probablemente se llevaban con ellos también algunas ratas, algunas pulgas de las ratas que todavía estaban viables, y empezaron a enfermar de peste algunas de los soldados que estaban en estas zonas, y al verse así, o sea, al empezar un brote de esta naturaleza, ellos empezaron a abandonar esta muralla, este sitio, digamos, cual estaban protegiéndose en Kafka, y se fueron a sus tierras. Entonces lo diseminaron a todos los puertos del Mediterráneo. Y con eso empezó esta gran pandemia, ¿no? Entonces, la propagación de esta se vio favorecida por el hacinamiento y deficiente higiene en esas épocas, digamos, y le atribuyeron a un montón de cosas la aparición de esta pandemia, ¿no? Los tildaron a que los leprosos estaban generando más enfermedad, culparon a los judíos, bueno, otras explicaciones como la alineación de planetas, el castigo divino, los humores, ¿no? Tal vez sientan un déjà vu cuando vean las teorías conspirativas que se hablan sobre el COVID, ¿no? Sobre este SARS-CoV-2, ¿no? Que dicen que ha sido creado en el laboratorio, que los chinos le han robado tecnología a los norteamericanos, y etcétera, etcétera. Los remedios también fueron de lo más variados, la vestimenta, ¿no? Este como pico de cuervo que usaban, y le ponían dentro de este pico un montón de hierbas y cosas que decían porque eso ahuyentaba los malos olores, porque ellos pensaban que esto se transmitía por los malos olores, ¿no? O sea, la pestilencia se contagiaba de esa forma. Entonces se ponían esas máscaras y aquí le llenaban un montón de hierbas y cosas para que no penetrara el mal olor, ¿no? Bueno, ahí tiene semejanza con las mascarillas que usamos ahora de repente, ¿no? Pero por otro concepto, definitivamente. Y bueno, hubo un montón de cosas, ¿no? Sacrificios, autosacrificios, sangrías, una serie de, digamos, medidas desesperadas de la gente por sobrevivir. Es decir, creían cualquier cosa que le decían, ¿cierto? Igual que ocurre con la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Le dicen que tomen dióxido de cloro y eso los va a salvar y la gente toma. Créanme que toma. Si le dicen que tome ivermectina porque eso lo va a salvar, va a tomarlo también, ¿no? Y bueno, ya dijimos que ha causado una importante mortandad. Vean ustedes las estimaciones que se hacen, 50% más de la población italiana falleció en ese tiempo. Y de eso también nos vienen estas historias del flautista de Hamelin, ¿no? Cuando ya se descubrió que tenía relación con las ratas, o cuando veían que librándose de las ratas había menos casos de esto, se privilegiaba a todo aquel que pudiera librarlos de las ratas, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo esto? Fue bastante también interesante el impacto que tuvo esta enfermedad, porque cambió un poco las condiciones socioeconómicas. De hecho, que hubo una escasez importante de mano de obra barata, porque hasta ese tiempo todavía había esclavos, ¿no? Y muchos de los esclavos murieron. Tuvo que haber mayor conciencia social, desapareció el feudalismo en algunos casos, ¿no? Porque esta gente que era adinerada también moría, muchos morían, y entonces hubo escasez porque ya nadie trabajaba los cultivos, y entonces tuvo que darse lugar a reacomodos como el sistema capitalista, es decir, te pago para que puedas hacer algo, ¿no? Religiosas sí, también la iglesia perdió cierto poder, porque hasta ese momento se decían siempre que tenían alguna protección divina, y grandes obispos murieron, así que no había ningún tipo de protección por esa razón, ¿no? El Renacimiento, luego de esta etapa grave, se impulsaría como una forma de pensamiento, de expresión artística, ¿no? Y de creer más un poco en la ciencia o lo que les pueda aportar ese conocimiento para resolver problemas, ¿no? Y las sanitarias también, porque se fueron dando cuenta que los lugares donde había más ratas, había más de estos brotes.
¿no? Entonces, el poder limpiar de sitios donde no hubiera ratas también dio lugar a ese concepto de saneamiento, ¿no? Y la tercera pandemia que se describe fue en Wuhan, China, India, entre 1894 y 1918, cerca de 12 millones de víctimas, ¿no? Y en este caso se da por la moda, ¿no? Esta piel de marmota era bastante apreciada para hacer vestidos ¿no? Una serie de vestimentas con esta piel. Y entonces todos iban a cazar estas marmotas, ¿no? ¿Y quiénes fueron los diseminadores de la enfermedad? Estos cazadores inexpertos que obviamente iban y preferían cazar o atrapar esas marmotas moribundas, ¿no? Los cazadores expertos, digamos, sabían que no debían acercarse a las marmotas que estaban moribundas, ¿no? Ellos mataban solamente las marmotas que estaban vitales, que corrían, etcétera, porque sabían que las que estaban enfermas podían transmitirle alguna enfermedad. Entonces, estos cazadores inexpertos que preferían estas marmotas que estaban medio moribundas, favorecieron que se pasara, digamos, esta tercera pandemia, ¿no? Y es recién en esta pandemia es que se descubre el agente etiológico, ¿no? Y fue Alexandre Yersin, que aisló el bacilo responsable en 1894, y demostró la relación entre la enfermedad humana y el de la rata, ¿no? O sea, demostró que este bacilo estaba en las personas infectadas, así como estaba en la rata también. Casi a la par también lo demostró Shibaburo Kitasato, ¿no? Pero obviamente Yersin, digamos, fue más conocido. En 1897, Simon, ¿no? Que fue un discípulo de Yersin, estudió finalmente a las ratas y vio la relación, o sea, cómo transmitía al humano, y vio que ese bacilo descubierto por Yersin estaba en el tubo digestivo de las pulgas de las ratas, ¿no? Y de esa manera se estableció el nexo que unía la enfermedad en las ratas con el de los humanos, ¿no? Y luego de esta tercera gran pandemia se establecieron zonas endémicas en diferentes partes, ¿no? La pandemia se diseminó por ratas transportadas en barcos, antes muchos de los transportes eran por barcos, ¿no? A ciudades como Estados Unidos, toda América del Sur, Madagascar, y otras zonas, ¿no? Y esta última diseminación en todos los puertos del mundo ha causado cerca de 100 millones de defunciones en diferentes partes, ¿no? Como les digo, Sudamérica, el Perú no ha sido exento, vamos a hablar un poco de eso también, y los principales focos endémicos se hicieron en algunas zonas de África y Asia definitivamente, ¿no? Entonces, África actualmente contribuye con más del 80% de los casos, y la mayoría de los casos de peste se dan en ese contexto. Y bueno, de entre 2002 al 2009 se han reportado casi 12.503 casos de peste, incluidos 843 defunciones en 16 países de África, Asia y América, ¿no? El 1 al 2% corresponde a la región de las Américas, con una tasa de letalidad del 4.1%, y se produce alrededor de 1.000 a 3.000 casos año en todo el mundo, ¿no? De hecho, que su prevalencia ha disminuido enormemente con el reconocimiento de que las medidas preventivas para evitar la proliferación de las ratas es una medida bastante costo efectiva. Y la peste también tiene toda una historia en el Perú. Yo los invito a leer el libro de Marcos Cueto, un periodista, pero que muy interesado en estos temas y ha sido muy acucioso en escribir todo un relato, de hecho, de la peste y también de otras grandes epidemias en el Perú. Y se tiene incluso registrado que es esta embarcación, ¿no? La embarcación de Serapis que vino de Bangkok, que acordó en el Callao en 1902, ¿no? Trayendo más de 10.000 sacos de arroz para este molino, fue el que trajo la peste al Perú, ¿no? De ese punto se diseminó a Lima y la costa norte, y la difusión se vio favorecida por el hacinamiento de la población, la
claridad de las construcciones, la acumulación de basura, la persistencia de conductas antihigiénicas. Vean que ya estamos en 1903, ya se vivió la primera pandemia en Europa, ya se reconocía, Yersin ya había descrito, identificado el agente etiológico y la forma de transmisión, pero y muchas de las medidas de higiene todavía no se habían implantado en Sudamérica, ¿no? Y menos en el Perú. Entonces se dio toda una serie de casos que se fueron presentando en la costa peruana, y también como vimos el impacto que tuvo en la Edad Media, cómo cambió algunas cosas, reforzó algunas o impulsó el desarrollo de alguna de otras, de ciertas instituciones o conductas que debía adoptarse, también ocurrió en el Perú. Vean que se formó el Instituto de Medicina e Higiene, ¿no? Que posteriormente daría lugar al Instituto Nacional de Salud, ¿no? El ministerio tuvo que encargar, digamos, a ciertos expertos para que trataran de luchar contra esto, ¿no? Se creó la Junta Directiva de Campaña contra la Peste Bubónica. Luego se dieron algunas medidas externas: aislar a los parientes, fumigar con azufre la vivienda, quemarlas, la prohibición de toda clase de animales, perros, cuyes, conejos, gatos, y esta medida bastante controversial, compra de ratas, les pagaban porque trajeran a las ratas, ¿no? Entonces eso fue bastante controversial también. Siguió habiendo, vean ustedes, la resistencia a la teoría bacteriológica, es decir, por más que ya se había demostrado, se tenía conocimiento de esto, la gente no lo aceptaba, ¿no? Seguían pensando que eran por malos humores, que era por los chinos, también le echaban la culpa a los chinos porque ellos habían venido en sus barcos, ¿no? Y una serie de cuestiones que, ya, pasan los años y seguimos en lo mismo, ¿no? Obviamente la eficacia parcial de vacunas y sueros también fue un obstáculo, ¿no? Como vamos a ver, Yersin mismo trabajó en una vacuna que no parecía, digamos, del todo efectiva, pero ayudaba en algo. Y es lo mismo que aquí, ¿no es cierto? Tenemos unas nuevas vacunas y la gente dice que no es completamente efectiva en todos los casos y hay resistencia a la vacunación, ¿no? El contraste con los usos y costumbres, o sea, la gente no podía entender que lo que hacían siempre debía ser cambiado, ¿no? Y otras series de cuestiones, ¿no? Los aretos, se crearon estos pequeños, digamos, como pequeños hospitales, pero que eran, pues, en pobres condiciones, no recibían el adecuado, digamos, la adecuada atención de las personas. Entonces, cuando identificaban a una persona enferma, lo traían arrastrando prácticamente y los lanzaban a estos lazaretos y, bueno, a su suerte, ¿no? Y a partir de ahí se fue ya generando algunos pequeños focos en el Perú, no, entre 1930, 197 localidades peruanas se produjeron alrededor de 20.269 casos, sobre todo en la zona de La Libertad, ¿no? Otras zonas que han reportado casos desde ese tiempo: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, ¿no? Y diferentes brotes epidémicos eventualmente, ¿no? Desde la gráfica histórica hasta el 99, por ejemplo, ven estos casos que hubo en algunas zonas de Cajamarca, ¿no? En San Miguel, San Pablo, ocurren brotes esporádicos. Aquí también pueden ver un histórico. Básicamente es la costa norte, ¿no? En algunas zonas pegadas a Cajamarca, Lambayeque, donde se presentan algunos casos esporádicos, ¿no? En bueno, no creo que no está acá, pero bueno, este era el caso índice, el, el interno que lo atendió, el residente que lo atendió y un contacto del caso cero, ¿no? Eh, Dos de ellos fallecieron, el caso índice y el interno, ¿no? El interno que lo atendió. Fue curioso porque el residente que lo atendió sobrevivió, y el que lo intubó, de hecho el residente fue el que lo intubó,
pero él estaba recibiendo un tratamiento antibiótico, o sea, él estaba recibiendo ciprofloxacino por otra causa, ¿no? Eso probablemente lo ayudó parcialmente, ¿no? Bueno, tratando ya el tema etiológico, veamos que esta es una enterobacteria, ¿no? Es del hombre en ciclo zoonótico durante o después de una episodia. Es decir, cuando estas ratas empiezan a proliferar en demasía en algún sitio, ¿no? Empieza a aparecer mayor cantidad de estas pulgas y estas pulgas empiezan a generar brotes de peste y empiezan a morir muchas ratas, ¿no? Ante la muerte de estas ratas, estas otras tratan de huir, se van acercando hacia la población, se van acercando hacia las zonas urbanas y pueden aparecer ahí los brotes en la zona urbana, ¿no? Por eso es que de las zonas endémicas se busca mucho, o se está muy a favorecer que la Xenophila chopis, que es la pulga de la rata, salte hacia el humano, lo pueda picar y empiece la enfermedad en la persona, ¿no? Entonces, normalmente puede haber el ciclo, normalmente entre los roedores, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? O eventualmente hacia otros animales, pero algunos de estos podrían afectar al humano cuando estas ratas se aproximan mucho al ciclo o a las urbes. Entonces se han identificado algunos ciclos selváticos, ¿no? En algunos roedores silvestres, pero algunos irán hacia el humano, ¿no? La causa más frecuente de la transmisión o frecuente de exposición son las picaduras de la pulga infectada, ya dijimos, la Xenophila chopis es el responsable de esto. Puede haber también contacto físico directo con bubones supurantes, es decir, cuando se forman los bubones, estos bubones si se rompen son infectantes. También el contacto directo con animales infectados, pudiendo penetrar las bacterias infectadas a través de la piel, rasguños o mordedores, es decir, cuando la piel no está intacta, ¿no? Puede transmitir la infección más fácilmente. Gotículas provenientes de personas o animales enfermos por forma neumónica van a generar estos pequeños aerosoles donde que la dosis infectiva es de 100 a 2000 bacilos, es un rango bastante amplio porque obviamente no se puede hacer los experimentos en humanos para saber exactamente cuál es. Y otros modos de transmisión incluyen manipulación de tejido o animales infectados o en trabajos en laboratorio, ¿no? Para manipular este tipo de agente etiológico se debe tener un nivel de bioseguridad 3 a 4. Bueno, en el vector, que es la Xenophila, ya dijimos, queda restringida al tracto alimentario, ¿no? Para que una pulga sea infectante, es necesario que sufra un conocido como bloqueo. El fenómeno de bloqueo hace referencia a que normalmente la pulga cuando chupa sangre que lleva Yersinia pestis, esta provoca una, digamos, una coagulación dentro del... o sea, se coagula la sangre, digamos, en el estómago o en el tubo digestivo de esta chenosfila, de esta pulga, y entonces lo que le genera es una sensación de que no está saciado, ¿no? Es decir, no tiene la sensación de saciedad, ¿no? Queda como bloqueado. Entonces, ¿qué hace la pulga? Pica con más avidez, ¿no? Pica con más avidez y pica muchas veces, ¿no? Para tratar de saciarse, pero como está bloqueado, es como que estuviera, digamos,
su tubo digestivo, entonces no pasa, no tiene esa sensación de saciedad y empieza a chupar más agresivamente. Entonces la pulga inocula miles de bacilos en piel, viajará por los vasos linfáticos hasta alcanzar los ganglios linfáticos de estos empezarán a proliferar. Entonces tendrán que sobrevivir primero dentro del macrófago, que ya vuelvo a repetir, es una característica común de muchas enfermedades infecciosas, y luego de estas van a empezar a proliferar en el interior de estas y pasarán hacia otras células del sistema reticular endotelial y empezarán a supurar los ganglios. Que alguna infección, digamos, natural. O sea, pueda acercarse lo mejor que pueda a lo que hace la naturaleza. Entonces, si una infección natural no protege de por vida, una vacuna no lo va a hacer. ¿Ya? Quiero que me entiendan en ese sentido, ¿no? No podemos crear una vacuna que sea mejor que lo que la naturaleza ofrece. Entonces, por eso es que las vacunas contra la peste no funcionan completamente, porque la propia infección no confiere una inmunidad total, ¿no? Entonces, frente a un gran inóculo puede aparecer infección, a pesar de que pueda haber vacuna. Bueno, entonces el cuadro clínico suele empezar con síntomas generales, pseudogripales, y luego aparece fiebre, escalofrío, cefalea, ¿no? Los dolores generalizados, y luego se va a presentar de una de las tres formas características, ¿no? La bubónica, la septicémica o la neumónica, ¿no? La forma de peste bubónica definitivamente es la más característica. De hecho, es la forma más común. Esta se debe sobre todo a la picadura de las pulgas infectadas. Ya dijimos que este bacilo inoculado ingresa a través de la piel por la picadura, ¿no? Se va hacia los ganglios linfáticos y se empiezan a proliferar y crean estos bubones, ¿no? El bubón es un ganglio inflamado, infectado, muy doloroso, y que luego puede abrirse hacia la piel, se rompe y escrofula, ¿no? La letalidad de esta forma bubónica es de 30 a 60%, con tratamiento efectivo instaurado precozmente, ¿no? La letalidad llega alrededor de un 2 al 10%, ¿no? Entonces, el diagnóstico temprano será importante para evitar la muerte. La forma septicémica, que se representa en alrededor del 10 al 15% de los casos de peste, en este caso es como la historia natural. En la historia natural, luego de pasar del bubón, puede diseminarse, ¿no? Entonces, se disemina a través de sangre. Puede ser que los bubones no sean evidentes porque básicamente también es una relación entre la reacción inflamatoria. Si la reacción inflamatoria, el sistema inmunológico no puede contener estos bacilos en los ganglios, estos van a pasar rápidamente hacia el torrente sanguíneo y se diseminan. Entonces, y en las fases avanzadas pueden afectar algunos órganos blancos, puede haber alguno de esos fenómenos de tromboembolismo distal. ¿Y qué otras complicaciones puede haber? Bueno, puede haber compromiso respiratorio, es decir, de una forma septicémica, una forma general, ¿puede haber compromiso pulmonar directamente? Sí. Puede haber compromiso del sistema nervioso central, endoftalmitis, abscesos hepáticos, de vaso, también, ¿no? La forma neumónica, como ya dijimos, puede ser que llegue de una forma septicémica a una forma pulmonar o puede dar directamente una forma neumónica, que es la más virulenta, pero afortunadamente es la menos frecuente, ¿no? En este caso suele deberse a la inhalación de gotículas infectivas y puede transmitirse de persona a persona incluso. Por eso es
tan grave, por eso es tan brusco, digamos, la afectación. En este caso, directamente están entrando hacia los pulmones y generan rápidamente una inflamación a este nivel, ¿no? En ausencia de tratamiento, esa tiene una tasa de letalidad muy elevada, ¿no? Dos estadios clínicos, el primero es síntomas generales, usualmente no hay tos, ¿no? Y en el segundo ya empieza la tos seca al inicio, luego se hace productiva y rápidamente aparece hemoptisis, ¿no? Y esto es progresivo, llegando a disnea, cianosis y muerte. Diagnóstico, tendríamos que aislar Yersinia pestis en las muestras clínicas, puede ser en el bubón. En el bubón lo van a encontrar casi siempre porque hay una gran cantidad de estos ahí. Pueden encontrarlo en el esputo, en las formas pulmonares, ¿no? En sangre de tejidos, pero ya dijimos que requiere un laboratorio de PSA 3 como mínimo, ¿no? Temperatura óptima 28 grados centígrados, 48 horas, ¿no? Y tiene un patrón de tinción bipolar con Wright o Giemsa en el bacilo gram negativo, ¿no? Sobre todo eso se hace en las muestras de anatomía patológica. Al diagnóstico serológico se puede usar también dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? O sueros pareados para ver si es que estos están ingresando o están, digamos, en ascenso, o los ELISAs de captura para los antígenos en las muestras de brotes o muestras respiratorias también, aunque eso no se hace de rutina. El problema con estos diagnósticos serológicos es que son más tardíos. Entonces, para cuando hagamos, la gente, digamos, el cuerpo genere estos anticuerpos, probablemente la complicación ya esté dada, ¿no? Entonces, es la gran limitante de estos estudios serológicos. El PCR ayuda bastante, ¿no? Si lo pueden hacer en sangre o en la muestra de bubón, tienen el diagnóstico de manera más rápida, ¿no? Hay unas definiciones de casos dadas por la OMS. Un caso confirmado sería el aislamiento de la Yersinia o la posibilidad de un test diagnóstico rápido en presencia de un caso bacteriológicamente confirmado, ¿no? En un radio cercano. Un caso presuntivo, la positividad de prueba de diagnóstico rápido sin aislamiento de la Yersinia, y el caso sospechoso sin los síntomas comparables en un contexto epidemiológico. El CDC hace casi lo mismo, ¿no? Solo hace algunas aclaraciones, pero básicamente sospechoso, presuntivo, confirmado. Confirmamos el aislamiento de la Yersinia, el otro será alguna serología, pero sin aislar la Yersinia, y el caso sospechoso, un contexto epidemiológico en un caso clínico compatible. El tratamiento debe ser instalado lo más antes posible. Ante la sospecha debería ser, por eso el contexto epidemiológico es importante. ¿De dónde viene o si hubo un caso sospechoso? Esa es una enfermedad de notificación, así que normalmente cuando ocurre un caso sale la alerta epidemiológica, ¿no? Sale la alerta epidemiológica. ¿Y para qué sirve esa alerta epidemiológica? Para que uno esté preparado, ¿no? Si es que hay un caso compatible y sabemos que ha habido un caso reportado o ya confirmado y hay un nexo epidemiológico con este caso primario, hay que pensarlo, ¿no? Entonces, el tratamiento estándar para la peste bubónica, la streptomicina, con eso la letalidad puede disminuir de un 40 hasta un 10%, ¿no? También se utilizan tetraciclinas, tiempo mínimo de tratamiento 10 días. Droga de elección, la peste neumónica, también es la streptomicina, alternativas de Genda y tetraciclinas, y para las formas septicémicas, quinolonas o el cloranfenicol también, ¿no? Una droga que casi no se utiliza, pero podría ayudar. La letalidad en la forma neumónica puede ser bastante alta. En los pacientes con tratamiento tardío, obviamente va a ser así, y la letalidad sigue siendo alta con tratamiento antimicrobiano. Incluso instaurado tempranamente, la mortalidad sigue siendo del 50%, ¿no? Entonces, por eso es que es una enfermedad de notificación y que también tiene un potencial de bioterrorismo, ¿no? Como habíamos visto ayer para el anthrax, la peste también tiene ese potencial. Profilaxis sí se recomienda a los contactos estrechos, ¿no? El personal de salud, ¿no? Ante un caso sospechoso deberían recibir, ¿no? Y todos los contactos cercanos en una forma neumónica, sobre todo, deben recibir, de hecho que sí. ¿Qué está recomendado? Quinolonas, tetraciclinas o sulfonamidas, ¿no? Que deben instalarse por una semana por lo menos. Lo que puede hacer estos, digamos, este tratamiento profiláctico es hacer que
si es que la persona es infectada, el cuadro sea mucho más leve, ¿no? Existe una vacuna no preparada con bacterias muertas que confieren protección por lo menos algunos meses si se administra en una serie primaria de 2 a 3 dosis más un refuerzo. ¿No? ¿En quién es indicada? En personas que viven en zonas de elevada incidencia, estamos hablando del África, sobre todo, o las personas que trabajan en laboratorios y que manipulan estos bacilos, ¿no? No puede ser una medida única preventiva porque ya dijimos que la inmunidad no es completa, que se va perdiendo en el tiempo y tampoco está recomendado para contener un brote de peste, ¿no? Porque lo que ya hemos mencionado. ¿Qué otras condiciones tenemos que conocer sobre la enfermedad? Es que es notificación obligatoria. Si estamos ante un caso sospechoso, debemos hacerlo conocer a las autoridades para que se hagan todas las pesquisas, descartar el cuadro y si sale positivo, la alerta epidemiológica rápidamente, aislar a la persona, darle profilaxis a los contactos, buscar ratas, dependiendo de la forma de presentación, obviamente hay que hacer un testeo de las ratas en los alrededores, ¿no? Y darle el tratamiento lo antes posible. Y bueno, eso era lo referente a peste. Eso es lo que quería compartir esa tarde con ustedes. No sé si tendrán alguna pregunta. Podríamos darle respuesta ahora, ¿no? Ok, si tienen entonces alguna pregunta, alguna duda, algo que desearían que aclaremos, lo podemos hacer ahora. Muy bien, entonces, si no hay nada más, igual seguiremos hablando sobre estos temas seguramente en las prácticas que tengamos en los respectivos grupos. Igual seguramente sus docentes en cada una de estas podrán reforzar alguna de las cosas que hemos comentado. Si no hay más preguntas, entonces yo agradezco su atención y conmigo será hasta una próxima. Muy buenas tardes, señores alumnos.